Muy bien, buen día. Vamos a proseguir básicamente con la parte del MATLAB. Como siempre, a medida que vayamos presentando, por supuesto, de que vamos a ir anotando lo que tienen que hacer. Estamos en el ejercicio 2. Vamos a ver qué cosa tenemos para poder proseguir con la parte de los ejercicios que deben presentar. Muy bien. Otro de las aplicaciones, si vale el término, obviamente, son algunas otras funciones, básicamente lo que nos interesa. En todo caso, aquí, por ejemplo, tenemos para poder hallar los límites, básicamente, de esta función, en definitiva. Aquí vemos la parte de la función, que es 1 más n entre n al cuadrado, ¿sí?
Entonces, la variable acá, por cualquier motivo, es n. N es la variable y por eso aparece este término, por si acaso. Y obviamente, para sacar el límite es la orden, la sentencia es limit, como estamos viendo. Y obviamente escribimos como está por si acaso. Esto es la función. Esta función obviamente es lo que estamos viendo. Y elevado 1 al n y la parte del infinito, básicamente. Aquí dice cuál va a ser el límite. Aquí obviamente en la parte matemática dice que esto tienda a infinito. Y obviamente aquí vemos esa parte del infinito, ¿sí? Ya en el lenguaje del MATLAB. Y nos da el valor del límite, por si acaso, ¿sí? Ese va a ser uno de los ejercicios, hallar los límites de cualquier función. Aquí vemos otro tipo de función. También, por si acaso, el límite es infinito, como podemos ver en la parte de la función. Entonces son varias funciones. Aquí lo que vemos, reitero, otro ejercicio para la parte de las funciones, para ver si es continuo, no es continuo, en fin, todo ese tema, ahí podemos verlo. Ahí tenemos. Bueno, muy bien. Uno va a ser este, básicamente, uno de los ejercicios. Reitero, hallar la parte de los límites. Este va a ser uno. Y otro va a ser las derivadas, por si acaso. Van a ser dos ejercicios. ¿Cómo se hace? Queremos ver la derivada, las 5 primeras derivadas de esta función. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo, por si acaso acá. Esta es la función. Obviamente escribimos la función y la primera derivada simplemente es esta, la segunda derivada, tercera hasta la quinta derivada, por si acaso. ¿Sí? Entonces, este es de una variable. Obviamente, en la parte matemática, probablemente si no están haciendo, lo van a hacer, básicamente, porque tengo muchas veces que, bueno, ingeniero, yo todavía no he llevado, qué sé yo, pero reitero, obviamente que hay muchas otras directamente aplicaciones de la parte de las derivadas. Como ven, realmente es bastante potente el lenguaje aquí. Una derivada de funciones de dos variables, básicamente. La función obviamente es esta que estamos viendo. Y aquí dice las funciones que quiere que se calcule. Uno respecto de X respecto de Y. Obviamente puede ser también, como estamos viendo, respecto a X respecto de Y, en fin, todo ese tema. Entonces, la otra función va a ser esta para el primer ejercicio que vamos a hacer. Muy bien, no sé si para poder proseguir tienen alguna pregunta. Básicamente no veo complicación en definitiva para poder hacer esto. No creo que sea inconveniente. Vemos que realmente es bastante sencillo. No reviste directamente ninguna dificultad. Reitero, la función es esta. La función es esa. Y las diferentes derivadas que podemos hacerlo. Entonces, ahí tenemos cómo escribimos la función. Aquí es la primera, por si acaso. Este es respecto de x, está mal acá, porque aquí dice respecto de x. Luego hace respecto de y, que es esta otra. Luego hace dos veces respecto
de X, como está acá. Este es el formato para decir que haga dos veces esa parte. Luego habla del respecto de Y, ese es el formato. Hay algunas otras combinaciones de X y Y. Aquí vemos esa diferencia. Luego vemos de Y con X, en fin, todo ese tema, toda esa gama, podemos ver cómo funciona básicamente. Este es lo que pide la parte matemática y la parte de MATLAB, cómo escribe para poder hacer esa función, esa derivada parcial, como nosotros llamamos en la parte de matemáticas, básicamente. ¿No? Y realmente es muy, muy versátil. Entonces, ya concretando lo que estamos hablando, definitivamente, entonces tenemos dos ejercicios para poder hacer. Vamos a ver, vamos a concretar lo que estamos explicando. Bueno, no, prácticamente se entiende, no hay mayor explicación, si vale el término. Inicialmente siempre hablamos de la parte de las variables X y Y, en este caso, directamente. Y obviamente escribimos la función, esta función, obviamente, como está acá, como dice, y se calcula las derivadas como hemos visto. No hay mayor complicación, es sencillo directamente. Entonces escribiremos la parte del ejercicio 3. Aquí estamos con Vega y vamos a cambiar, obviamente el tercero es Vega, Vega el apellido, y tiene cuatro, cuatro letras. Entonces la derivada cuarta, límite, límite, límites de una función. Una función que tiende al infinito. Tiende al infinito la parte de esta, una función similar a la que hemos visto, por si acaso. Algo similar, como esta que estamos viendo, algo similar a una función. A ver, nos daremos una función. Para la señorita que hemos puesto el nombre, va a ser su función de la siguiente forma. 1 más n al cubo dividido n a la cuarta. Este es básicamente su función porque está elevado, tiene cuatro letras, viene de eso. Esta es la función, por si acaso, algo similar a esto para el resto de las personas. Y obviamente el límite va a ser el infinito. Este es, por si acaso, como ejemplo, la parte que se tiene que hacer. Preferible, para no perdernos, lo vamos a escribir. Lo vamos a escribir la función. N más n no hay el simbolito elevado al cubo dividido
Entre n, no tengo el simbolito por si acaso, n a la cuarta. Y, obviamente, elevado a 1 entre i. Si la cosa, vamos a verlo, elevado a 1 l. Y obviamente el límite es el infinito. Muy bien, es eso, la primera, el a, digamos. Y obviamente, aparte de ello, la derivada cuarta de una función. Son dos por si acaso, derivada cuarta de una función. ¿Qué tipo de función? Obviamente está por si acaso. Seno, coseno, este tipo de funciones por si acaso. Derivada cuarta, un segundito, derivada cuarta, ¿de qué función? No tengo la simbología ahí, pero bueno. A ver. No está, vamos a escribir simplemente para derivada cuarta de la función de x y de y al cubo. Esa por si acaso. No está escrito, pero reitero, una función, esa derivada por si acaso. Eso sería el 3 por cualquier motivo. Ese es un límite y una función, derivada cuarta. Algo similar, dependiendo del número de letras, obviamente es para cada uno, pero algo similar a esto, básicamente. ¿Sí? Está muy claro. Entonces tenemos el tercer ejercicio, que reitero son esos parámetros. Muy bien, seguimos, vamos a seguir viendo. La parte de las integrales, básicamente. Para el 4 tenemos este tipo de funciones, básicamente una integral de una función. Obviamente aquí tenemos los límites de la función, por si acaso. Esta es la función, como estamos viendo, obviamente son tres variables, por si acaso, x, y, z. Obviamente nos referimos a la parte de las variables, escribimos la función en el lenguaje del MATLAB y tenemos esta condición, ¿sí? Obviamente nos repite, esta es la función, y aquí la integral triple respecto de x, comienza de este lado, por si acaso el x, 0 a 2, de y menos 3 a 4, y de z 1 a 3. Ese es el formato que tiene el MATLAB, por si acaso, para poder hacerlo. Y obviamente uno de los que funciona básicamente nos da la integral. Y también en forma analítica. Cuando es pretty, quiere decir que nos puede hacer en forma analítica, por si acaso. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades. Muy bien, tenemos ya un ejercicio para poder hacerlo. La parte de función de un integral triple, básicamente. Aquí, bueno, la parte de ecuaciones diferenciales. A ver, vamos a ver la parte de las condiciones.
Muy bien. Tenemos una ecuación diferencial, derivada segunda. Aquí la derivada segunda, obviamente, función matemática en la parte del MATLAB se escribe la derivada segunda de esta forma. ¿Sí? Y tenemos las variables en función de t y obviamente nos resuelve, básicamente. Entonces tenemos la integral y la derivada, básicamente, de una función. Nuevamente vamos a hacer para el ejercicio 4, resolver una integral triple, aparte de la integral triple, con, bueno, Vega, estamos utilizando el nombre de Vega. Aquí es Vega por si acaso. De cuatro términos. Cuatro términos que debe tener la función. Una integral triple, básicamente. Y una ecuación diferencial de cuarto, de cuarto orden. Entonces tenemos los cuatro. Muy bien. ¿Cómo es una ecuación de cuarto orden? Para una idea, una función de ecuación de cuarto orden puede ser tenemos eso directamente y obviamente nos da. ¿Cómo hacemos? Desolve y reitero. Aquí, ¿cómo va a ser? Va a ser, como estamos viendo, de cuarta y igual a al cubo por y segunda. Eso es, básicamente, nos va a dar el resultado. Sí, simple, no hay mayor complicación. Ese es el formato, básicamente, estamos viendo eso. No hay inconveniente alguno. Muy bien, proseguiremos entonces, vamos a seguir viendo. Tenemos ya la ecuación diferencial y la integral. Muy bien. Por en cuanto, entonces, eso está, vamos a ver alguna otra, algún otro ejercicio. Aquí vamos a ver qué es lo que tenemos. Muy bien. Aquí tenemos la parte de, bueno, antes de proseguir, no sé si han entendido, hay alguna duda, hay algún pero. Si no, ahí continuamos entonces. Continuamos. Muy bien, aquí es la parte de resolver ecuaciones lineales, otra de las aplicaciones. Ecuaciones lineales, esto es el planteamiento matemático, es el planteamiento matemático. El planteamiento matricial, obviamente, es de esta forma, directamente, obviamente, la parte de cómo se resuelve matemáticamente, dentro de ese tema, y cómo resolvemos con el MATLAB. Eso es lo que vamos a ver. La forma de escribir cada uno de los
términos que estamos hablando. Reitero, esta es la parte matemática, la parte matricial. ¿Cómo escribimos la parte matricial en el MATLAB? Ahí tenemos la primera matriz, el A, este es A, esto es las incógnitas y obviamente este otro son los términos independientes que tenemos, básicamente. Entonces, aquí tenemos, reitero, esa parte de escritura. ¿Cómo escribimos? Obviamente la matriz es el valor para cada fila y separado por punto y coma. Y listo. Eso es básicamente la forma de escribir. 1, 2, 3, como estamos viendo acá. ¿Qué separa cada uno? Punto y coma. Simplemente punto y coma y tenemos. De similar forma, la matriz B. Los términos independientes. Cada uno, punto y coma y listo. Para la parte de la resolución, este es, por si acaso, la simbología. Simplemente hemos escrito las matrices y obviamente la simbología, como estamos viendo. ¿Cómo se resuelve eso? Simplemente con esta orden, un slash al otro lado, y tenemos eso. Y obviamente nos da el resultado. Es una forma de resolución. Con esto hemos resuelto, por si acaso, una forma. Una forma de resolución. ¿Está bien? Obviamente, en el examen, hágamelo muy bien. Me ponen esto, está perfecto, eso es, no es ninguna otra cosa. Muy bien. También hay otras formas de resolver. Eso es lo que estamos viendo. Esta es una forma. Aquí dice, en fin, todo ese tema. Otra forma. Obviamente hay varias formas de resolver. Cualquiera de ellas funciona. Inversa de A por B. ¿Funciona? Obviamente funciona, directamente. Con esta orden, una vez que usted ha escrito, puede resolverlo, claro, ningún problema. Y vemos por la inversa, de similar forma podemos resolverlo. También podemos resolver, reitero, de otra forma. Son tres formas que estamos viendo por si acaso. Ya hemos visto la segunda, simplemente la sentencia es esta. La inversa por A. Perfecto. ¿Cuál es hasta ahora el más compacto? Siempre es mejor el más compacto. Pero estos son, reitero, métodos que pueden decir, sí, evidentemente, ningún problema. Estamos viendo directamente las formas de resolver esa ecuación diferencial. Muy bien, aquí otra, directamente. Cambiando la parte de los parámetros, tenemos la matriz, como siempre hemos visto. Ahí tenemos todo el tema. Nuevamente, otro formato de resolverlo. Ahí tenemos la orden que nosotros damos al MATLAB y nos da aquí los resultados. ¿Sí? Aquí nos da los resultados de la parte de otro método, básicamente. Entonces tenemos tres métodos. Muy bien. Entonces, por los tres métodos van a hacer ustedes esta resolución de estas ecuaciones. ¿Cómo? Muy bien. Aquí vemos que son tres ecuaciones. Muy bien. Este ya sería el ejercicio 5. Aquí tenemos, vamos a utilizar el segundo apellido de la señorita Siles. Siles, 5 incógnitas. Entonces va a ser la matriz de 5 incógnitas por los tres métodos. Por los tres métodos. Los tres métodos. Esto es el quinto ejercicio que reiteramos, hacemos una solución de las ecuaciones lineales de tres incógnitas que tenemos, reitero, tres métodos. Un primer método, simplemente este, un segundo y un tercer método. ¿Sí?
Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Aquí estamos en el 5. Podemos hacer un ejercicio más. Estamos en el 6. La próxima semana terminamos, con toda certeza que vamos a terminar la materia. Vemos que obviamente no hay mayor dificultad. Hemos tenido muy gratas sorpresas con este método. Ha habido alumnos que han hecho con MATLAB puentes de volados sucesivos, en fin, un montón de cosas. Obviamente es un inicio esto, pero va a depender de cada uno de ustedes si hay interesarse, ubicarse, en fin, todo ese tema va a ser parte de ustedes por si acaso. Pero como vemos realmente es bastante potente, muy simple, básicamente ya les comenté de que es el que se está utilizando en la parte de muchas universidades por si acaso, para la parte de investigación. Vemos que realmente es muy potente, ¿no? Muy bien, a ver qué era él, qué es, ya tenemos para resolver. Un centroide. ¿Qué dice Diego? Hola. Muy bien. No sé si haremos, pero perdón. Bueno, por lo menos para ilustrarnos, vamos a ver si hacemos este ejercicio o hacemos otro que es más importante. Aquí, por ejemplo, es el uso, digamos, de un script, que quiere decir un programa en MATLAB. Obviamente, aquí la parte matemática siempre, obviamente, lo que les digo, no va a cambiar, no cambia, eso es
fijo, si vale el término. El volumen del cilindro, por supuesto que es este que estamos viendo, es volumen, por si acaso. Eso es lo que vemos, en definitiva, no es ninguna otra cosa. Tenemos el volumen del cilindro y también de la parte del casquete, el volumen de esta parte del cilindro, en todo caso, obedece a esta fórmula, por si acaso. De la porción es esa, y obviamente tenemos la relación de la altura bajo estos parámetros, básicamente, y también la parte del ángulo. Este es de la geometría, no descubrimos absolutamente nada, en absoluto, la H obedece a esta fórmula directamente y punto. Y el ángulo, obviamente, es lo que vemos, esto no, esto es geometría, punto, no tiene ninguna otra connotación, son la parte matemática, reitero, y obviamente para poder calcular todo ello, ahí tenemos la parte de la altura de la parte cilíndrica, obviamente es esto, menos la parte del techo. El área de la superficie del silo, obviamente, se calcula con la parte de la superficie del cilindro y la superficie del techo, que obedece nuevamente a esta parte de estas fórmulas, directamente, ¿sí? Aquí, obviamente, está lo que interviene la parte matemática y tenemos la parte de la superficie, por si acaso, para poder calcular la superficie de este silo, básicamente. Es eso, simplemente una aplicación. Tenemos para poder aplicar la parte de el ángulo, en fin, toda la parte matemática está expresado en esta ecuación directamente. Eso es lo que hemos visto matemáticamente, esto es la parte del MATLAB. Calcula, como dice, el ángulo, calcula la altura, el volumen del techo, el, el alto H, el área de la superficie y obviamente los resultados se expresan de esta forma. Esta es como el programita, en definitiva, es el programita, por si acaso. Reitero, que no tiene nada del otro mundo, simplemente es esto, por si acaso. Aquí, ¿qué está haciendo? Inventando la pólvora. No, hijo mío, esto es la parte matemática, todo lo que hemos visto, la parte de la altura, en fin, es la parte matemática escrito en MATLAB, nada más, no es ninguna otra cosa. Entonces, la altura es tanto, el área de la superficie, en fin, todo ese tema está. Reitero que, ¿de dónde deriva? De la parte matemática. Aquí no inventa, la parte de programación no inventa nada, en definitiva, no hay absolutamente nada. Aquí ya para la parte de los datos, una vez que tengamos todo eso, damos el valor del radio pequeño, obviamente hay dos radios por si acaso, para poder ver, uno es el radio perpendicular y el otro radio directamente el que genera. Son dos radios simplemente para conocer, esa es la figura clara. Ahí vemos ese radio, con los dos radios tenemos la parte del volumen. Este se ha guardado con el nombre de silo, por si acaso. Esto lo guardan y lo llaman silo. Traen al silo con estos datos y obviamente aquí nos da la altura, podemos hacerlo en pies, en fin, cualquiera de ellos, y el área de la superficie del silo nos da la altura H para un volumen dado, cuál es directamente la parte, cuánto tendría que ser la parte de la altura del silo y obviamente nos da para poder construirlo, si vale el término, la parte de cuántos metros necesitamos de calamina, qué sé yo. Es eso directamente la parte de aplicación, si vale el término. Entonces hay cositas ya más concretas básicamente para poder utilizar este tema de una aplicación, digamos, en la parte de ingeniería. Muy bien, esto lo vamos a dejar acá, vamos a hacer mañana, va a ser ya un ejercicio definitivamente, esto sí me parece. El otro es un poco, como podríamos decir, muy específico, pero el centroide es la parte más común que
se utilice en la parte de ingeniería, bueno, esto les va a caer y les va a caer. Centroide, pues, esto no se salvan en definitiva de poder hacer esto, no, difícil en definitiva. O tal vez hagamos los dos, el silo y el centroide para mañana. No, no, lo vamos a parar acá, me parece suficiente por hoy día. Lo paramos en este momento, simplemente hasta acá, pero reitero, estamos para escuchar cualquier comentario, cualquier duda. Como vemos, no tiene absolutamente ningún misterio, nada que para romperse la cabeza, no, no es directo, como pueden ver, no es como les decía, de que esto se utiliza para un montón de cosas, entonces no veo mayor explicación si vale el término, aquí es muy fácil de poder entenderlo, simplemente es ganas y punto, yo no le veo dificultad, simplemente escribir y punto, no hay mayor complicación básicamente, no redundar en otra cosa, leyendo simplemente pueden entender, pero la clase es, insisto, para que ustedes pregunten, para que ustedes comenten, para que den sus críticas. Reitero, mañana posiblemente hagamos dos, la parte del silo y la parte del área compuesta, sacar su centro de gravedad, que reitero, esa es parte aplicativa, claro, obviamente, con total certeza. En su vida profesional se van a topar, más que todo con la parte del centro de gravedad, con absoluta certeza que se van a topar. Entonces estamos preparados para esas probables contingencias que se pueden dar ya en la parte aplicativa en el ejercicio profesional. Obviamente el objetivo es ese, tampoco hacemos aquí cosas de que no se apliquen en la parte de ingeniería. Esto obviamente está aplicado en la parte de ingeniería. ¿No? Sería absurdo, ¿no? Definitivamente que no se aplique, que no tenga una razón, un fundamento, obvio, es absurdo, ¿no? Directamente. Muy bien, si no hay más dudas, por hoy eso es todo. Mañana continuamos y reitero, la próxima semana con absoluta certeza que terminamos esto. Ya estamos en qué número ya estamos. Estamos en la mitad, básicamente. La otra semana, la otra mitad y punto. Cambio y fuera. No hay problema. Aquí lo guardamos por si acaso. Esto lo guardamos hasta donde hemos hecho. Por hoy eso es todo. No vale la pena. Podemos hacerlo. No. Lleguen a digerirlo, mírenlo, en fin. Empiecen a ubicarse, empiecen a moverlo. Y si tienen dudas, obviamente la clase es para eso, ¿no? Para despejar dudas, en fin, todo ese tema. Muy bien, si no hay preguntas, ha sido un gusto. Será hasta mañana conmigo.